Shabbat Shalom, les saluda su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia. Aquí desde la extensión Bogotá para Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Saludos especiales para cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas que han llegado por medio de Telegram, Facebook, WhatsApp y también por YouTube. Y aquellos que escuchan Radio Shalom, la estación con el Ruaj, también un gran saludo. También saludando a nuestros amados mentores, nuestro amado Morearo, nuestra amada Araceli de Morales, fundadores de las hermosas asambleas Alfa y Omega desde California. Y también para el cuerpo de Morín y estudiantes de Raíces Hebreas aquí en la Quejila de Yehoshua. Qué bendición, mis amados hermanos y hermanas, gozarnos en este tiempo de Shabbat. Una vez más, aquí cumpliendo con el amor del Eterno para con cada una de nuestras correcciones internas, pero también para impartirlo en compañía y amor desde la unidad, desde el Ejat, como ese pueblo que somos, su Quejilá viviente. Bien, mi amada familia, qué tremendo esta porción hermosa, en donde estaremos abordando diferentes ámbitos, de acuerdo a las porciones establecidas para este estudio. Entonces encontramos que esta parashat se llama Saken Itzhak, ¿sí? ¿Qué significa Isaías envejeció? Estaremos enfocados en Bereshit 27, 1 al 29. Este es el libro de Génesis, 27, 1 al 29. Isaías 46, 3 al 6. Salmo 25. Y también sobre Hebreos 11, 20, mi amada familia. ¡Qué bendición! Oremos a nuestro Abacadosh. Bendito Abacadosh, te damos gracias, precioso Elohim, por unirnos una vez más para celebrar este tiempo de reposo, de delicia, donde encontramos cada vez más tu verdad y tu justicia para con nuestra vida, siendo corregida por cada una de las instrucciones, enseñanzas y ordenanzas que nos entregas en la bendita Torah, y nos enseñas por medio de cada una de las vidas representadas allí. Gracias, eterno Elohim, porque estás trabajando en cada uno de nosotros. Permite que estas palabras lleguen a más personas y que sean convencidos por tu propio Espíritu Santo, por tu Ruach HaKodesh, para que asimismo venga esa corrección a las vidas, hogares, familias y descendencias bajo el sello de el Shem, del nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados Ajim Bejayot, vemos aquí en Génesis 27 que Jacob gana engañosamente la bendición de Isaac, ¿sí? Y se puede relacionar y entender que Rebeca y Jacob hacen un complot para engañar a Isaac, ¿sí? Entonces es algo tremendo porque el último deseo del lecho de muerte de Isaac se lo da obviamente a su hijo Esaú, ¿sí? Es algo tremendo. Entonces dice que aconteció que cuando Isaac envejeció, ¿sí? Cuando Isaac envejeció, Isaac cree que ha llegado la hora de su muerte y está en su manera de resolver sus asuntos, decir su última voluntad como una especie de último testamento. Su vejez era evidente por su vista debilitada, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Isaac era viejo, pero aún no estaba cerca de la muerte, a pesar de que se calcula más o menos la edad de Isaac, que era de 137 años. En ese momento vivió 43 años más, es decir, hasta los 180 años aproximadamente, de acuerdo a los cálculos. Bien. Encontramos que hay una petición: hazme un guisado, come a mí y me gusta, hazme un guisado como a mí me gusta. Isaac pidió comida, pero parecía gloriarse mayormente en el poder de Esaú como hombre de casa. Después encontramos que realmente no pudo determinar la diferencia entre lo que Esaú cazó en el campo y lo que su esposa Rebeca pudo preparar del rebaño. No era el sabor de la comida lo que atraía, sino su pensamiento de Esaú como hombre de casa, ¿sí? Vemos que este era el hombre que llevaba pues el alimento para el hogar,
de fuentes diferentes, sin tener los mismos rebaños de ellos. Entonces eso era lo que Isaac pues como admiraba más de Esaú, algo importante de resaltar. Extrañamente Isaac insistió en dar la bendición a Esaú, al que Dios no había elegido, como lo vimos en Bereshit 25-23, quien había despreciado su primogenitura y quien se había casado con mujeres paganas. Parece que Isaac rechazó el pensamiento piadoso y la sabiduría espiritual. Pensaba en la comida y en las ideas comunes de poder verse centradas en el hombre, realmente. En la voluntariedad de su vieja edad, él estaba determinado a pasar la bendición a Esaú, a pesar de lo que Dios había dicho y lo que los muchachos habían mostrado en sus vidas. De hecho, Isaac trató de dispensar la bendición secretamente, lo que mostró que él sabía que lo que quería no era lo correcto. Tristemente, en esta casa nadie confiaba en nadie más. Algo tremendo. Entonces vemos que Rebeca también aconseja a Jacob que engañe a su padre Isaac, ¿sí? Algo bien contundente, el engaño. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, en ese momento. El relato aquí no dice específicamente que Rebeca espió a Isaac y a Esaú en algún sentido inapropiado. El sentimiento que estaba tratando y espiándose en este momento aquí era más posible que ella estuviera escuchándolo casualmente. Esta importante conversación fue vista desde el nivel de conciencia que ella tuvo, desde lo que le dijo el Señor en un sueño, que pues debería bendecirse, darse la bendición, que el menor sería mayor, el mayor serviría al menor, ¿sí? Entonces, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Eso es algo importante. En lugar de confiar en que Dios cumpliría lo que él había prometido en Génesis 25-23, usó la manipulación y el engaño para cumplir lo que ella pensaba que era el plan de Dios y probablemente también su preferencia. A los buenos hombres les ha ido muy mal cuando tienen pensamientos de ayudar en el cumplimiento de las promesas y de las profecías. Vemos cómo falló Rebeca al tratar de obtener la promesa de la bendición para Jacob. Es mejor dejar los decretos de Dios en las manos de Dios, mis amados Ajim de Hayot. Son bastantes pautas y cosas importantes que encontramos aquí. Rebeca conocía a su esposo lo suficientemente bien para saber que él no podía darse cuenta de la diferencia entre lo que ella preparó y lo que Esaú traería de la casa, de la cacería que tuviera. Así que se hacen unos pequeños preparativos para este engañoso plan, ¿sí?, de Jacob de robar la bendición. Quizá me palpará mi padre, me tendrá entonces por burlador. Jacob, fiel a su nombre, el cual es tramposo o sinvergüenza, se apresura para llevar a cabo su plan. Solamente está preocupado por una cuestión, ¿sí?, y es de pensar si sería exitoso este plan. Cuando estamos dispuestos a abandonar la cuestión del bien y del mal, y cuando nuestra única preocupación es lo que no funciona, hemos aceptado la idea moderna del pragmatismo, como gran parte de la Kehilá lo ha hecho hoy en día, ¿sí?, cualquier tipo de iglesia, algo tremendo. Entonces dice que él fue y los tomó y los trajo a su madre. Una vez que Jacob superó su miedo de ser atrapado en su engaño, estaba listo para llevarlo a cabo. Rebeca manipuló a Isaac y a Jacob, pero Jacob estuvo dispuesto a ser manipulado. Su padre, Rebeca, Esaú y Jacob. Significativamente, en este momento cada uno de los actores de este drama claramente nos muestran que se encuentran dirigidos por su carne y que no están siendo controlados por el Espíritu, ¿sí?, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Incluso Esaú, al ponerse de acuerdo con el plan de Isaac para darle la primogenitura a él, hizo caso omiso a su promesa anterior de permitir a Jacob que tuviera la primogenitura. Ninguno de estos, Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú, confiaba el uno en el otro.
pero aún no confiaron en el Señor nuestro Elohim. Cada uno de ellos trató y conspiró contra los otros y contra Dios. La historia completa no refleja ningún crédito sobre ninguna de las personas que están involucradas aquí, mis amados Ajim Bejayot. El peor aspecto de todo esto es que parecen considerar la bendición como algo mágico, como algo separado de la sabiduría y la voluntad divina del eterno Elohim Jehová. Pero sobre todo, lo que más que puede hacer Isaac es reconocer el llamado y la bendición de Jehová sobre Jacob. Solo Jehová puede verdaderamente otorgar la bendición. Esaú podría recibir la bendición de Isaac 100 veces, pero solo importa si Jehová en el cielo lo honra. Y vemos aquí que Jacob recibe la bendición de Isaac destinada para Esaú. Esto sobre los versos 18 y 27, mis amados hermanos y hermanas. Jacob le miente a su padre, haciéndose pasar por Esaú. A veces es difícil discernir una mentira y por lo tanto, si es pecado o no reside en la cuestión de la intención. Pero otras veces no es difícil y aquí Jacob claramente miente. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Nos enseña la Torá. Jacob, el sinvergüenza, no duda en incluir a Jehová como partícipe de su engaño. Es algo tremendo, tremendo. ¿Cómo pudo él hacer eso? Simplemente porque su única preocupación es lo que funciona. Desde que sabe que Jehová quiere que él tenga la primogenitura, justificará cualquier mentira o pecado que cometa en la búsqueda de la primogenitura y dirá que él está haciendo lo correcto. Tremendo autoengaño. Tremendo. Entonces entendemos aquí ese patrón de que el que engaña está siendo también autoengañado. ¿Sí? Es algo tremendo, tremendísimo. Jacob probablemente utilizó la promesa y el llamado a Dios como una excusa para pecar, y se justificó a sí mismo diciendo que su conducta pecaminosa estaba cumpliéndola de acuerdo a la promesa de Dios. ¿Eres tú mi hijo Esaú?, preguntó Isaac. Incluso bajo reiteradas preguntas, Jacob se mantiene firme en su mentira. En parte, Jacob estaba tomando ventaja del buen carácter de su padre Isaac. Probablemente no creería que su hijo Jacob le mentiría tan repetidamente. Es algo tremendo y sería abusar de la edad de la persona altamente en vejez, que ya no tiene ceguera y todo eso, y abusar de eso. O sea, es engaño, autoengaño y abuso. Tremendo y deshonra. Es una locura. Santo. Entonces vemos que esta bendición es otorgada a Jacob. ¿Sí? Isaac bendice a Jacob como la cabeza espiritual de la familia. Es Isaac quien tenía el derecho de transmitir esta bendición en relación al pacto de Abraham. No Ismael y el hijo Jacob o Esaú. Que recibiera esta bendición sería capaz de transmitirla a sus descendientes. Jehová, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Las palabras de la bendición están llenas de las imágenes de la abundante riqueza de Jehová y muestran relación con algunas de las palabras del pacto que Jehová hizo con Abraham. Malditos sean todos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Una vez más es importante ver que no era el otorgamiento de estas palabras sobre Jacob lo que haría que fuera bendecido, sino que él fue bendecido porque Jehová lo escogió mucho antes, como lo vemos en Bereshit 26. Lo que importa es que Dios, Jehová, había dicho que el mayor serviría al menor. Y no es que Isaac dijera, serás Señor sobre tus hermanos. Es algo tremendo. El punto es que la voluntad soberana de Jehová se lleva a cabo a pesar de nuestra oposición o la de cualquier otra persona. El ritmo de cada aspecto de esta historia lo hace todo aún más dramático. Tan pronto como Jacob recibió la bendición y salió de la presencia del padre, Esaú, su hermano, volvió de cazar. Imaginamos a Esaú cazando, regresando y preparando la comida con placer. Él recibirá la bendición de su padre y todos los beneficios materiales que vendrían con ella. ¿Quién eres tú?, preguntó Isaac.
Esta pregunta debe de haberle parecido extraña a Esaú, pero recordó que su padre era viejo y no podía ver bien. Esaú probablemente lo primero que pensó fue que esto era un simple error en el momento de detenerlo. Ahí. Es algo tremendo. Esta parte la abordamos, viene muchas más cosas importantes. Y vamos a Isaías 46 a entender otro aspecto que nos quiere enseñar la porción para este Shabbat. Y entendemos en Isaías 46 algo muy importante, y son los ídolos muertos y el Dios viviente. ¿Sí? Los ídolos de las naciones son llevados cautivos. Lo vemos en este contexto. El Señor, el Dios verdadero, Jehová, soportará a su pueblo. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, los dioses falsos, representados por ídolos y silenciosos y muertos, deben ser llevados, pero Jehová soporta a su pueblo. Él los soportó y desde antes de su nacimiento, y promete continuar soportándolos, y hasta las canas os soportaré yo. Tremendo, dice este texto. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Este es el mismo cuidado paternal del que habló Yeshua en Lucas 12, 6, 7. No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos, como nos lo enseña. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cuando entendemos que Él nos ha hecho y que somos valiosos para Él, entonces podemos confiar en lo que Él nos soportará. Esto incluyendo las promesas y las bendiciones, relacionándolo con lo que el tema de engañar, autoengañarse, y más encima pues el hecho de abuso hacia una persona de alta edad, como pasó con Isaac. Estamos relacionando. Santo. Hay una pregunta importante, ¿sí? ¿Y tienes tú que soportar a tus dioses o tu Dios te soporta a ti? Es una pregunta bien tremenda. El Señor puede salvar a su pueblo cuando los ídolos son inútiles. Se le da mucho dinero y atención a la producción y cuidado de nuestros ídolos. Sin embargo, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Isaías expone nuevamente la locura irónica de la idolatría. ¿Sí? Es algo bien contundente. Y también se puede idolatrar, pues digamos, el nivel de la promesa y tergiversar las cosas y engañar, como pasó con Jacob. Es algo tremendo, ¿no? Vamos al Salmo 25, en donde encontramos una súplica de ayuda de los humildes y reverentes. Como varios otros salmos, otros tejilín, el tejilín 25 es un acróstico, ¿sí? O un acrónimo, o, emblemáticamente varios aspectos hacia un mismo sentir y mover del Eterno, ¿sí? Un acróstico. Hay algunas irregularidades en el patrón de esos acrósticos. Se sugieren 3 razones por las que hay 9 salmos acrónimos o acrósticos. Es el 9, el 10, el 25, el 34, el 37, el 111, el 112, el 119 y el 145. Son tejilín acrónimos o acrósticos. Primero, el patrón acróstico es un recurso literario que se usa para agregar belleza y forma al mismo tejilín. En segundo lugar, da la sensación de que el tema está siendo cubierto por completo, como si fuera del alfa al omega, ¿sí? De la A a la Z. En tercer lugar, el patrón acróstico puede ser un diseño utilizado para fomentar el aprendizaje y la memorización, y asimismo atesorar, ¿sí? Esa palabra en mi corazón, ¿sí? Hermoso.
Este salmo se titula simplemente Salmo de David. No sabemos el periodo de tiempo exacto del que provino. David estaba tan a menudo en problemas que podía haber sido de diversas ocasiones diferentes. Es una muestra maravillosa del corazón de un creyente bien instruido en una época de crisis. David estaba representando en este salmo como en una fiel miniatura su santa confianza, sus muchos conflictos, sus grandes transgresiones, su amargo arrepentimiento y sus profundas angustias. Todo esto estaba aquí para que veamos el corazón del hombre conforme al corazón de Jehová. Hermoso, ¿no? Abordémoslo. Sí. Ahí sobre el verso 1, David deposita su confianza en Jehová. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esta es una forma expresiva de hablar que habla de una entrega, sumisión y espera en Jehová, en la cual David dirigió hacia ese hermoso ser, hacia ese hermoso Padre que él tenía en su corazón, nuestro Elohim. Nuestro Elohim, el Dios del pacto de Israel. Fue como si David sostuviera su alma con sus manos extendidas hacia el cielo diciendo: aquí estoy, Señor, completamente entregado a ti. La misma naturaleza de tal aspiración a Jehová exige que sea exclusiva. Todo, en todo o absolutamente nada es el requisito de la verdadera devoción al Eterno. Los cuidados y los placeres son los pesos que presionan el alma contra la tierra y se adhieren aquí a ella. Y es el espíritu de oración, de tefilá, el que debe permitirle deshacerse de esos pesos, romper estas cuerdas y elevarse al cielo. Perdón. Entonces vemos aquí una confianza plena, porque dice: Jehová, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Cuando David declaró su confianza en Jehová, parecía hablar más para sí mismo que para Dios. Se aseguró no solo de su confianza en el Señor, sino también de la recompensa esperada de esta confianza: no ser avergonzado ante el Señor ni ante sus enemigos. Esto le da algo de contexto a este Tejilín, como muchos otros, porque fue escrito desde tiempos difíciles. David enfrentaba enemigos que querían lo peor para él. ¿Cuántos enemigos podemos tener nosotros que planean lo peor para nosotros? Y eso mismo nos lleva a entender y a actuar como David. Santo. La idea de esperan en ti, como nos enseña este Tejilín, no es la de no hacer nada pasivamente, más bien es de un servicio activo. La idea no es de una sala de espera, sino de un camarero que atiende todos los deseos y necesidades de quien está siendo atendido. David se incluyó a sí mismo entre los que esperan en el Señor, pero también sabía que otros lo hacían y quería que todos fueran vindicados públicamente y sin vergüenza. Es algo tremendo. Y la versión King James muestra ante esta parte que esto no es una petición, ¿sí?, sino una afirmación de confianza. La idea bíblica, torágica, de confundido no es principalmente vergüenza, aunque a veces se usa de esa manera. La idea principal es la de estar decepcionados o ser decepcionados o de haber confiado en algo que al final resulta indigno de nuestra confianza. Esto se refleja especialmente en pasajes como Romanos 5:5 y en Isaías 49:23. En lugar de que los siervos del Señor se avergüencen públicamente, David oró para que sus enemigos sufrieran esta vergüenza. Por eso dice que serán avergonzados a los que se rebelan sin causa. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Esto muestra que aunque David anhelaba la reivindicación pública, no era altivo ni orgulloso. Si necesitaba orientación o corrección, quería que Dios se la diera, y que se la diera antes de cualquier humillación pública, para evitar la humillación pública. Exactamente.
El peticionario revela un deseo sincero de hacer la voluntad de Jehová al orar para conocer tus caminos, tus sendas y tu verdad. Esas son las peticiones desde la tefila profunda que podemos ver y entender. Y obviamente algo enseñable para nosotros y nuestras generaciones, ¿sí? Y es conocer tus caminos, tus sendas y tu verdad. Aleluya. Podemos estar seguros de que ningún hombre o mujer a quien Jehová le ha mostrado el camino o instruido en sus sendas o guiado en su verdad ha sido inducido al pecado o a la transigencia que conduce a la desgracia y la deshonra pública. Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Debido a que David había recibido la salvación de parte de Jehová, le hacía desear esperar en el Señor aún más. Era una demostración apropiada de compromiso y gratitud al Dios que había hecho tanto por Él mismo y que ha hecho tanto por nosotros. Bendito. Debemos considerar la salvación, mis amados Ajim Bejayot, esa salvación que David recibió aquí como un rescate en un sentido amplio. Hablando espiritualmente, fue rescatado de la desesperación y el pecado, tanto por ahora como la vida venidera. Sin embargo, Jehová también rescató su vida y su salud una y otra vez en el presente. Asimismo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bendito. Una súplica para que Jehová se acuerde y no se acuerde. Esto lo vemos sobre los versos 6 y 7. David le pidió a Jehová que recordara su gracia y bondad. Primero las describió como sus piedades, compasión compasiva, que es Rasham Rasham, con la repetición indicando intensidad. Luego usó el plural de la maravillosa palabra misericordias, que es Yeset o Geset, que habla del profundo pacto de amor de Jehová. Aleluya. Amor firme o amor verdadero es la fidelidad a un pacto al que la devoción conyugal da alguna analogía. Importantísimo. Este es el amor por el cual entra en una relación favorable con su pueblo, prometiendo ser su Dios. David pensaba sobre este amor en plural, misericordias, como si el amor del pacto de Jehová fuera tan grande que no pudiera pasarse en singular o pensarse en singular. Algo importante, que son perpetuas. David presionó su petición a Jehová sobre la base de su obra anterior. Señor, me has mostrado gran misericordia y pacto de amor en el pasado. Recuérdalo ahora y hazlo de nuevo en mi punto de necesidad actual. Una traducción más correcta sería desde la eternidad. David era un firme creyente de la doctrina del amor eterno de Jehová. Las bondades amorosas del Señor no son ninguna novedad, mis amados Ajim Bejayot. Nos enseña que también de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Inmediatamente después de pedirle a Jehová que se acuerde, ahí como lo vimos en el 25:6, David le pidió que olvidara lo que había hecho, ¿sí? Y quería que Dios olvidara sus propios pecados de juventud en el sentido de perdonarlos, y quería que Jehová recordara la fidelidad de él mismo en tiempos anteriores. Y encontramos que son los pecados de su juventud, que aunque cometidos hace mucho tiempo, no deben ser recordados sin remordimiento. Cuando Jehová recuerda su misericordia, olvida nuestros pecados, mis amados Ajim Bejayot. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Estas son expresiones fuertes de la humildad e incluso del arrepentimiento de David. Pidió ser recordado no sobre la base del mérito, sino sobre la base de la misericordia, de la Yeset. Quería que Jehová hiciera todo esto recordando y olvidando por la propia bondad de Jehová, no por la supuesta bondad de David. Nunca un prisionero en el estrado imploró más fervientemente por su vida que David por el perdón de su gran ofensa, especialmente en el asunto de Urías, porque eso era lo más pesado que tenía en su corazón. Y vemos la declaración de la bondad de Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores, ¿sí?,
La observación de David aquí no se aprendió a través de la lógica simple. Es tan lógico que Jehová juzgue o destruya a los pecadores como lo que lo es y que él mismo nos instruya. Sin embargo, David había aprendido esto a través del amor más de la lógica, que Jehová es bueno y recto. Y esta bondad puede ser para beneficio de los pecadores en lugar de para su destrucción. Bondad, qué hermoso. Encaminará a los humildes y enseñará a los mansos. David sabía que había un tipo particular de pecador que recibía esta instrucción y guía del buen Dios. Los humildes hombres y mujeres, no todo pecador recibe estas buenas cosas de Jehová, pero los que se humillen ante él sí las recibirá. Todos aquellos que se postren y se humillen. Los espíritus mansos gozan del gran favor del Padre, del manso y humilde carácter de Yeshua en ellos, porque ve en ellos la imagen de su propio Hijo unigénito. Hermoso. Ya no vivo yo, más Yeshua vive en mí. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esta es una promesa notable. Las condiciones son que uno permanezca en el pacto de Jehová y en su palabra, que son sus testimonios. Ser testigos de la gracia, el amor, la verdad, los milagros, los prodigios y las señales. Aleluya. Tanto en el sentido de conocerlos como de obedecerlos, mis amados Ajim Bejayot. La promesa es que Jehová continuamente revelará su misericordia y verdad en todos los que la viven y la experimentamos, mis amados. Imaginamos a un creyente desanimado que dice: el camino de Jehová para mí es severo y terrible, al menos en este momento. ¿Sí? David responde tanto por su conocimiento como por su experiencia: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que permanecen en su pacto y en su palabra. Concéntrate una vez más en su pacto y sus testimonios y lo verás por ti mismo, mi amado Ajim Bejayot. Lo importante son las sendas de Jehová. En hebreo encuentro que la palabra que se usa aquí es huellas de ruedas, surcos como los que hacen los carros cuando recorren nuestros caminos verdes en clima húmedo y se hunden hasta los ejes. Los caminos de Jehová son a veces como pesados carriles y cortan profundamente nuestras almas. Sin embargo, todos son misericordiosos. La misericordia, la Yesed, y la verdad, la Emet, son los caminos por los que Jehová camina constantemente en referencia a los hijos de los hombres, y con tanta frecuencia les muestra misericordia, y con tanta frecuencia cumple su verdad, que sus caminos se disciernen con seriedad. Cuán frecuentes, cuán profundamente marcadas y cuán multiplicadas son esas huellas para cada familia o individuo en la tierra, mis amados Ajim Bejayot, en esa corrección del alma. Santo, bendito, Kadosh Baruj Hu. Dicen que no hay regla sin excepción, pero hay una excepción a esa regla. Todos los tratos de Jehová con su pueblo son llenos de gracia y de fidelidad, amados hermanos y hermanas. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Una vez más vemos una fuerte expresión de la humildad de David, el cual esperaba perdón por el amor de Dios, no por el suyo. Reconocía humildemente la grandeza de su propio pecado. Nuestro pecado, mis amados en Bejayot, es grande. ¿Sí? Nuestro pecado es grande. Es importante entenderlo y verlo desde el foco, desde la visión que nos están entregando aquí el Tejilín, ¿sí? Porque fueron las palabras que dijo el mismo David, ¿sí? Entonces entendemos que hay una bondad que nos libra y nos ayuda así, y nuestro pecado es grande. Nuestro pecado es grande cuando consideramos contra quién se comete. Nuestro pecado es grande cuando consideramos que va en contra de una ley justa y equitativa. Nuestro pecado es grande cuando consideramos que lo han cometido aquellos hechos a imagen de Dios, o sea, los hijos de obediencia. Nuestro pecado es grande cuando consideramos la cantidad de nuestro pecado. Es una lógica espiritual extraña,
pero muy verdadera. ¿Perdonarás también mi pecado que es grande? Solo podemos imaginar a un criminal en un tribunal de justicia apelando al juez sobre esta base. Y podría ser diciendo: su señoría, no me encuentre culpable porque mis crímenes han sido muchos y grandes. Sería tremendo. Y ahí entramos a entender lo que es la justicia de Dios, la justicia de los hombres y mi propia justicia. Entonces muchas veces nos movemos en esos tres ítems, pero realmente debemos y tenemos que vivir la justicia del Eterno. ¿Sí? David parecía conocer la libertad y la paz que se obtienen al decir: Señor, que soy un gran pecador, pero eres un Salvador aún mayor. Me someto humildemente a ti y te pido que me perdones de todo mi pecado. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará. Usando la herramienta poética hebrea de repetición, David colocó la idea de humildad. Lo vemos aquí en el Salmo 25, en el verso 9. Junto a la idea de un temor reverente de Jehová, los dos conceptos están estrechamente relacionados y esta persona humilde y reverente puede esperar el don de la guía e instrucción de Jehová. David describió las bendiciones materiales y terrenales que a menudo llegan a los humildes y reverentes. Sentimos que quizás David dijo esto con fe, con emuná, aunque su situación actual era mala, confiaba en el bienestar y la bendición para sus descendientes que llegarían con el tiempo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos hará conocer su pacto. Después de tocar las bendiciones materiales que puede recibir el hombre humilde y reverente, David habló de la bendición más grande que puede uno recibir, y es la comunión íntima de Jehová y un mayor entendimiento de su pacto. El modismo hebreo para el Señor confía es el secreto de Jehová, que aquí puede traducirse como círculo íntimo, ¿sí? Encontrándolo con unos ciertos paralelismos en Job 19:19 o en Job 29:4 o en el Proverbio 3:32. Los que hacen su voluntad son sus confidentes, como lo fue Abraham. Lo vimos en Bereshit 18:17. Algunos lo leen como la amistad. Significa relación familiar, intimidad, confidencialidad y compañerismo selecto. Este es un gran secreto. Las mentes carnales no pueden adivinar lo que pretende e incluso los clientes no pueden explicarlo con palabras porque debe sentirse conocido. Ya sea que traduzcamos la primera palabra secreto o amistad, el sentido es sustancialmente el mismo. La obediencia y el verdadero temor de Jehová tienden directamente a discernir sus propios propósitos y además serán recompensados con susurros del cielo, mis amados Ajim Behayot. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y nos recuerda que hay realidades del conocimiento como creyentes y la experiencia que solo conocen aquellos que tienen una nueva vida por el Ruach de Elohim, por el Ruach de nuestro Padre Eterno, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Perdón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Jehová, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir solo espiritualmente. Lo encontramos confirmado ahí en el Brit Hadashah en 1 Corintios 2:14. Explicar esos secretos a los que no tienen el Ruach de Elohim, de Jehová, es como explicar los colores a un ciego o las armonías musicales a un sordo. Hay pasajes secretos de amor entre Yeshua y el alma de todos los creyentes, que no sería lícito pronunciar. Gran compañerismo como profunda bienaventuranza. Algo tremendo, siempre tener los ojos hacia el Dios que nos ayuda, mis amados Ajim Behayot, como lo hacía David. Mis ojos están siempre hacia Jehová. David dijo esto como una declaración de hecho y como una oración para el futuro. Sabía la importancia de mantener la atención de su mente y alma hacia el eterno Jehová. Mira con confianza y espera con esperanza, mi amado Ajim Behayot. Podemos agregar
a esta mirada de emuná, esta mirada de fe y esperanza, la mirada obediente del servicio, la mirada humilde de reverencia, la mirada de admiración y asombro, la mirada estudiosa de meditación y la mirada tierna del afecto. Porque Él sacará mis pies de la red. Esto nos recuerda que ese salmo fue escrito en una época de angustia en la que David todavía se sentía atrapado y sus pies estaban en la red que sus enemigos le habían puesto. Mírame y ten misericordia de mí. Vemos que David no dudó en repetir su petición a Jehová y lo hizo con un inteligente giro de pensamiento. En el Salmo 25:15 habló de cómo había vuelto su atención hacia el Señor. Aquí le pidió a Jehová que volviera su atención hacia su siervo necesitado. Solo y afligido, angustias, congojas, aflicción, trabajo. Este tejilín dulce y reconfortante vino de un tiempo de agonía para David. Gran parte de la agonía provenía de los enemigos, pues se habían multiplicado contra él. Unos 1000 años antes que David vivió lo que el apóstol escribía más tarde en 2 Corintios 4:8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestro cuerpo. Y perdona todos mis pecados. Fue como si David reconociera: tengo muchos enemigos y problemas, pero ninguno mayor que mis propios pecados. Por favor, Jehová, trata también con todos mis pecados, porque en ti confié, porque en ti he esperado. La dificultad actual que soportaba David no le impediría confiar y servir a Jehová. Esta era una relación profunda con Jehová, no una que se dañara fácilmente o separara por la decepción. Y encontramos la petición final, que dice: redime, oh Dios, a Israel. No sabemos si este tejilín, este salmo, vino antes de que David fuera rey o después. Ya fuera antes o después, David tenía una profunda preocupación por la bendición y el bienestar del pueblo de Jehová en su conjunto, ¿sí? Y no solo por él mismo. Si no me compadeces ni me ayudas, aún así salva a tu pueblo que sufre por mí y en mis sufrimientos. Podría ser una de las expresiones del corazón de David. Es notable que David pudiera tener interés y oración por las angustias de los demás cuando estaba en una temporada de tal dificultad. Esto muestra una vida que ciertamente fue instruida en los caminos de Jehová, incluso cuando David oraba. Uno de los peores aspectos de la dificultad y la prueba en la vida de nosotros los creyentes es que pueda hacernos llevado a volverse terriblemente centrado en uno mismo o preocuparse solo por los propios problemas personales. David, en su humildad y reverencia a Jehová, fue guiado de una mejor manera, y es a amar, ¿sí? Y por eso el Brit Hadashah nos enseña que debemos orar los unos por los otros. Algo tremendo. Abordemos ahora, en medio de todo lo que entendimos en este tejilín, a Hebreos 11, en donde entendemos que hay unos ejemplos de emuná para ayudar a aquellas personas que están atribuladas, desanimadas o tienen problemas en cualquier tipo de situación o cualquier área. Y lo vamos a ver reflejado sobre la fe de Isaac, porque vamos a estudiar Hebreos 11, verso 20. Y ahí nos muestra la fe de Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac realmente estaba en la carne, no en la fe, cuando intentó bendecir a Esaú en lugar de a Jacob. Él quería bendecir a Esaú con el derecho de la primogenitura por razones carnales. Le gustaba Esaú por ser un hombre más varonil. En vez, debió haber escogido a Jacob, a quien Dios había elegido. Por la fe bendijo Isaac. Sin embargo, Isaac llegó al lugar de la fe cuando descubrió que en realidad había bendecido a Jacob en vez de a Esaú. Eso lo vemos en Bereshit 27:33. Y se estremeció Isaac grandemente. Cuando Isaac se estremeció grandemente, estaba preocupado porque sabía que había intentado engañar a Dios para derrotar su plan y que Jehová le había ganado.
él se dio cuenta de que siempre sería derrotado cuando tratara de resistir la voluntad de Jehová, incluso cuando no le gustaba. Y llegó a entender que a pesar de su arrogancia contra la voluntad de Jehová, la voluntad de Jehová era gloriosa. Todo esto es por la emuná, por la fe. La fe en la bendición de Isaac llegó después de que el intento de Isaac de frustrar la voluntad de Dios fue destruido cuando dijo de Jacob: yo le bendije y será bendito, como lo vemos en Bereshit 27:33. Él sabía que Jehová había derrotado a su endeble intento de engañar a Jehová y respondió con la fe que dice: está bien, Jehová, tú ganas. Que Isaac sea bendecido con la primogenitura y que Esaú sea bendito después de él a su manera, mi amado Elohim. Este ha sido mi compartir, mis amados Ajim Bejayot, algo extenso pero muy importante. Con el Eterno ha traído cosas importantes a mi corazón, a mi ser, a mi vida, a mi alma. Asimismo anhelo de corazón que cada uno de ustedes sea lleno con esto. Síganse gozando y leí Raot en este hermoso tiempo de Shabbat, mi amada familia.